Muy buenas tardes. En nombre de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, le damos la bienvenida a este taller de búsqueda activa de información bibliográfica en la base de datos Web of Science de Clarivate Analytics. Esta es una continuación del taller que dictamos el lunes pasado sobre búsqueda en la base de datos Scopus. ¿Ya? Vamos a repasar algunas cosas que vimos en ese taller y hoy día vamos a hacer algunos ejercicios ya eh, utilizando esta otra fuente de información que es bastante utilizada por los investigadores, sobre todo los investigadores que están trabajando en áreas de ciencias aplicadas, ciencias básicas, ingeniería, etcétera. Y en general, a nivel mundial, esta es una de las bases de datos eh, multidisciplinarias más reconocidas y más utilizadas. En la universidad también es la más utilizada. Repasando entonces lo que vimos, ¿por qué es importante utilizar este tipo de bases de datos de, de carácter multidisciplinaria y referencial? ¿Y a qué me refiero con esto de referencial? Que, bueno, es un material de referencia, o sea, la información que está disponible en estas bases de datos no es propiamente información de texto completo, ¿ya? Estas bases de datos no alojan textos completos, pero sí entregan información muy valiosa respecto de las investigaciones, por ejemplo, información sobre las fuentes utilizadas, las referencias utilizadas, eh, y también indicadores que nos permiten evaluar la información como la citación, que es en el fondo lo que está relacionado, por ejemplo, con el impacto, se subentiende o hay un consenso en la comunidad científica de otorgarle a la citación como un valor o un índice que está relacionado con el impacto que puede tener una investigación. ¿Ya? Es así como se generan, por ejemplo, todos los índices que se conocen hoy en día, como el factor de impacto para medir el desempeño de las revistas, o el índice H, por ejemplo, para evaluar a los investigadores, ¿ya? O evaluar, por ejemplo, la trayectoria de un investigador. Entonces, esta base de datos, obviamente, por ser multidisciplinaria, abarca las principales disciplinas. Eso sí que Web of Science en particular tiene su colección, lo que ellos denominan su colección núcleo, la tienen dividida en tres bases de datos o subbases de datos. El Science Citation Index, que aloja solamente revistas del área de ciencia, medicina, ingeniería, ciencias aplicadas, etcétera. Está la base de datos Social Science Citation Index, que esa es para ciencias sociales, como psicología, educación, etcétera. Y también está la base de datos Art and Humanities Citation Index, que es una base ya para albergar revistas o indexar revistas del área de arte, humanidades, filosofía, historia, etcétera. Las dos primeras son bases de datos que a su vez eh, la información que está indexada en esa base de datos sirve como insumo para otra fuente de información que es una base de datos para evaluar las revistas, que es el Journal Citation Reports. ¿Ya? No así las revistas que están indexadas en el Art and Humanities, Art and Humanities Citation Index, perdón. Esa otra base de datos no está incorporada en este como ranking que genera Web of Science, el Journal Citation Reports,
por considerar que las revistas o el comportamiento de citación que tienen las revistas del área de artes y humanidades no alcanza o no tiene, no puede compararse con el nivel de citación que tienen las otras áreas, como las ciencias duras, las ciencias aplicadas, ingenierías y las ciencias sociales en general. Esas sí tienen un comportamiento de citación mucho mayor. Por lo tanto, eh, el Art and Humanities, al tener un promedio de citación muy bajo, no se le pueden calcular estos índices que sí se pueden calcular en estas otras bases de datos, ¿ya? Bueno, lo importante de estas bases de datos es que también incluye información relevante, por ejemplo, la información sobre los resúmenes y las citas, ¿ya? De cada una de las publicaciones que se indexan en estas bases de datos. Es muy importante, por ejemplo, el tema de las referencias bibliográficas que son empleadas, porque a partir de esas referencias bibliográficas es que se pueden establecer como los cruces de información. ¿Qué artículo está citando a cuál artículo? ¿Ya? Y también eso permite entonces, por ejemplo, ir navegando dentro de los distintos artículos, ir saltando de un artículo a otro, ¿ya? Un- Cuando uno encuentra, por ejemplo, un artículo importante o relevante dentro del área de investigación, ese mismo artículo puede servir como un punto de partida para ir buscando otros artículos relacionados, ¿ya? Se pueden ir ampliando entonces así la búsqueda. Otro dato importante es que lo que se indexa en esta base de datos es exclusivamente literatura científica revisada por pares, ¿ya? Y una característica que diferencia a esta base de datos, el Web of Science, por ejemplo, de Scopus, es que Web of Science solamente indexa revistas de investigación, no indexa, como sí lo hace Scopus, no indexa libros ni indexa conferencias. Al menos en la edición que nosotros tenemos suscrita, ¿ya? La colección de lo que le llaman el Core Collection de la Web of Science. La Core Collection entonces solamente indexa revistas en estas tres colecciones que yo les señalaba, el Science Citation Index, el Social Science Citation Index y el Art and Humanities. Son solamente revistas dentro de esas áreas, ¿ya? Y otra cosa muy importante que sí tienen ambas bases de datos, tanto Scopus como Web of Science, es que permiten ir filtrando la información a través de herramientas de análisis, ¿ya? Uno puede hacer una búsqueda y después a partir de esa búsqueda puede ir analizando o ir filtrando la información de acuerdo a diversos criterios, ¿ya? En el caso de Web of Science, estos criterios son incluso más finos que los que se pueden encontrar en Scopus, ¿ya? Por eso es que es una de las bases de datos que se emplean más en la universidad, en la investigación. Bueno, y aquí, para que se vayan familiarizando, están las empresas que están detrás de estas bases de datos. Por el parte de Scopus, Elsevier es la empresa que edita esa base de datos. Y en el caso de Web of Science es Clarivate Analytics, es la empresa que desarrolla este software. Cielo Citation Index, o sea, el Cielo, esta iniciativa regional de acceso abierto a las publicaciones en ciencia y tecnología y también artes y humanidades a nivel regional, a nivel latinoamericano, es también un recurso que puede ser accedido a través de Web of Science, eso es muy importante, ya que Web of Science, a su vez, además de tener estas otras tres bases de datos, ha creado una nueva base de datos que se llama el Cielo Citation Index, que nos permite entonces valernos de la base de datos o del motor de búsqueda de Web of Science para buscar las publicaciones que están indexadas en esta base de datos, en Cielo, ¿ya? Y también a modo de repaso aquí para que vayan viendo el tema de la magnitud de información que se indexa en cada uno de estos recursos. Scopus obviamente es una base de datos más amplia por el hecho de que
además de indexar revistas, también indexa o sea, libros y series de libros y también ponencias de conferencias, ¿ya? A diferencia de Web of Science, que solamente indexa revistas. ¿Sí? Hay un porcentaje de revistas no menor que solamente está disponible en Web of Science y que todavía no están indexadas en Scopus, ¿ya? Y obviamente viceversa, hay muchas más revistas que están indexadas en Web of Science, o sea, perdón, en Scopus que no están en Web of Science. Esto porque la filosofía detrás de Web of Science es dar acceso principalmente a la investigación que está teniendo mayor impacto, ¿ya? Solamente se indexan revistas que tienen un cierto nivel de impacto o cierto nivel de citación. No se indexan revistas eh, muy nuevas, por ejemplo, a pesar de que Web of Science sí tiene una colección que le llaman ellos el Emerging Sources Citation Index, o sea, de todas estas revistas emergentes que están saliendo y que están promoviendo la investigación en áreas que son emergentes, áreas nuevas, áreas de investigación nuevas, han incorporado estos nuevos títulos de revistas en esta otra colección, que también está disponible a través de la plataforma de búsqueda que tenemos nosotros, el Web of Science. Y esta colección de revistas emergentes, muchas de estas pasan después a formar parte de la colección principal de Web of Science, ¿ya? Una vez que ya pasan cierta cantidad de años y cierta trayectoria de citación, estas revistas ya pasan a formar parte de la colección principal, ¿ya? Esto es para que se hagan una idea del volumen de información que hay por editor, ¿ya? Por editorial dentro de Web of Science. Los editores que están con colores más vivos son los que efectivamente nosotros tenemos suscritos a través de la universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos suscritos revistas que son de Elsevier, de Wiley, de Springer Nature, de la American Chemical Society, Oxford University Press y bueno, la MDPI, que es una editorial de acceso abierto, todo el mundo tiene acceso a esas revistas. Y acá dejé con colores un poco más claritos las editoriales a las cuales nosotros no tenemos acceso por suscripción, ¿ya? Estas son, en realidad, son las 10 más importantes. Hay muchísimas más editoriales, ¿ya? Eh, pero por temas de volumen de publicaciones de información que editan estas empresas, estas son las que agrupan la mayor cantidad de información, ¿ya? Está Taylor and Francis, por ejemplo, Lipcott, Williams and Wilkins, Sage y la IEEE, ¿ya? Estas lamentablemente no son editoriales que nosotros tengamos suscritas, pero eh, igual nosotros ofrecemos el acceso a esta información a través de un servicio de suministro de artículos contra demanda. ¿Ya? Esto es algo que voy a mencionar ya más al final, de modo que si es que ustedes encuentran, por ejemplo, algún artículo de Taylor Francis o de alguna de estas otras editoriales que nosotros no tenemos suscritos, ustedes siempre pueden solicitar. ¿Y cuál es el requisito? Bueno, el requisito es ser estudiante de posgrado o ser docente investigador, ¿ya? Ustedes siendo con esas categorías, ustedes pueden acceder a este servicio de suministro de artículos contra demanda. ¿Y cómo se hace efectivo este servicio? Enviando un correo a la cuenta artículo@pucb.cl. Profesor Jorge Saavedra pregunta, ¿cómo identificar una revista JCR o EASY respecto de otras que no indexadas? Muy buena pregunta. O sea, para averiguar si una revista está indexada en Web of Science, ya no se habla de EASY. EASY era la antigua empresa que editaba esta plataforma. Fue la pionera, la que desarrolló en una primera instancia esta base de datos.
el Institute of Science Information. Ahora, la empresa que desarrolla este software, esta base de datos, es Clarivate Analytics. Y como yo le señalaba, el ranking que genera esta empresa, Clarivate Analytics, para ir clasificando las revistas de mayor a menor impacto, es el JCR, ¿ya? ¿Cómo saber si una revista es JCR o no? Si es que tiene, por ejemplo, ¿cómo saber si una revista tiene factor de impacto y se le calcula el cuartil? ¿Ya? Es un dato que siempre se le pregunta, se preguntan los investigadores. Estoy pensando publicar un artículo en una revista y quiero saber si esta revista es Web of Science de cuartil 1, por ejemplo. Por ejemplo, para saber si voy a recibir o no un incentivo, porque las universidades sepan que otorga incentivo a las publicaciones que son de Web of Science y sobre todo las que están en los primeros cuartiles, ¿ya? Los que tienen mayor factor de impacto. Eh, una manera de saber muy fácil es, por ejemplo, hacer búsqueda por título de revista en Web of Science. Uno puede ingresar a Web of Science, buscar por título de la revista en el campo Publications, lo vamos a ver más adelante, y va a mostrar los artículos que estén indexados en esa revista en particular. Y basta con entrar a cualquiera de los aciertos, pinchar en el título de la revista y ahí se va a desplegar un cuadro de información con los datos de la revista, por ejemplo, en qué cuartil está, en qué categoría está indexado, y el enlace para ir directamente al Journal Citation Reports, al JCR, ¿ya? Para ver ya el perfil completo de la revista con todos los indicadores de impacto. En el caso de que sea una revista, por ejemplo, muy nueva o que pertenezca a esta otra colección que yo les mencionaba, el Emerging Sources Citation Index, claro, igual va a aparecer información, pero hay que tener ojo, porque ahí esas revistas, si bien es cierto, puede que tengan incluso factor de impacto, todavía no están incorporadas en el Journal Citation Reports, en el JCR, por lo tanto no tienen cuartil de factor de impacto, ¿ya? En todo caso, esa información aparece. Tiende a ser un poco confuso al principio, porque igual a estas revistas del Emerging Sources se les calculan muchos indicadores, por ejemplo, uno que se llama el JCI o Journal Citation Indicator, ¿ya? Pero no hay que confundir ese indicador con el indicador que se emplea en JCR para calcular el factor de impacto, que se llama creo que ahora se llama JIF, Journal Impact Factor, ¿ya? Ese es el indicador que hay que considerar, ¿ya? Y cuando dice que tiene el JIF y aparece dentro de una categoría esa revista, por ejemplo, no sé, una revista del área de alimentos, eh, el, eh, bueno, no me acuerdo en este minuto alguna revista que esté indexada en esa categoría, pero eh, encontrando una revista, por ejemplo, que está indexada en esa categoría, uno puede ver si es que tiene cuartil en el JCR, en el, en el Journal Citation Report, con el JIF. Uno mira en qué categoría está esa revista y si tiene algún cuartil. Si aparece el cuartil del JIF, significa que sí, es una revista que se le calcula el factor de impacto. Es una revista JCR, ¿ya? En el fondo. Scopus o Simago, eso es otra base de datos. La Simago toma como insumo todo lo que está publicado en el Scopus y genera otros indicadores, ¿ya? Siempre los indicadores van a depender de qué base de datos pertenezcan, ¿ya? El JCR siempre está asociado a Web of Science porque se calcula en base a las publicaciones que están en Web of Science. En las revistas Scopus se le calculan otros indicadores porque es otro universo de revistas y porque también hay libros ahí, hay libros y conferencias. Por lo tanto, ahí el porcentaje de citación va a ser distinto y los indicadores son otros, ¿ya? Simago en este caso desarrolló su propio indicador que es el SJR. El SJR se calcula
también en base a la citación, pero es un algoritmo bastante más complejo porque también considera otros factores, por ejemplo, en qué nivel de impacto tiene la revista que está citando a la otra revista, ¿ya? O sea, no vale lo mismo la cita que provenga de una revista, por ejemplo, de Nature, que tiene un impacto brutal, que una revista del cuartil 4, que no es editada por una editorial grande, sino que es una revista autoeditada o editada por una universidad, por ejemplo, o una institución. Eh, en ese caso, esas citas se les asigna una ponderación, por lo tanto, ahí el cálculo del impacto en el fondo es distinto, ¿ya? Por eso no hay que confundir estos indicadores, ¿ya? Una cosa es el indicador, el SJR, y otra cosa es el JCR. El JCR siempre se calcula en base a las revistas de Web of Science y el SJR, el Simago Journal Rank, ese se calcula en base a las revistas que son de Scopus. O sea, dos universos distintos, ¿ya? No sé si queda clara la respuesta. Siguiendo entonces con la presentación, esto en el fondo era para mostrarles un poco a qué van a tener acceso directo ustedes cuando hagan las búsquedas en Web of Science. Van a tener acceso directo entonces básicamente a estas editoriales, y si es que encuentran alguna revista de estas otras editoriales, igual podrían solicitar esos artículos escribiendo la cuenta artículo@pucb.cl. ¿Ya? Esto entonces, este cuadro es para que se hagan una idea en el fondo de cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas bases de datos y cuándo sería más propicio utilizar una por sobre la otra, ¿ya? No obstante, yo siempre recomiendo, por este hecho de que eh, no todo lo que está en una base de datos está en la otra y viceversa. Hay información que solamente está en una y, por lo tanto, siempre es recomendable hacer búsquedas exhaustivas recurriendo a ambas bases de datos, ¿ya? Es muy probable que encuentren artículos que están en Web of Science y que no están en el Scopus, y obviamente es mucho más probable encontrar artículos que sí están en Scopus que no están en Web of Science y que pudieran ser de interés, que pudieran ser, por ejemplo, de alto impacto, o investigaciones de peso, ¿ya? En términos generales, siempre se dice que Web of Science es una fuente de información eh, de más prestigio, de más peso que otras fuentes de información como Cielo o Scopus, ¿ya? En términos generales. Y es por eso que también la universidad y el gobierno a través de la ANID siempre le otorga más incentivo a las publicaciones que provienen de Web of Science, a los investigadores que publican en revistas de Web of Science, ¿ya? Por este hecho de que es una base de datos que en sí tiene más prestigio porque siempre tiende a albergar información de revistas de alto impacto, ¿ya? Scopus también indexa información confiable, información de revistas y información que en general ha sido revisada por pares, pero los criterios de selección de Scopus son un poquito más relajados que en el caso de Web of Science. No son tan como elitistas como Web of Science, ¿ya? Tienden por ejemplo, a darle cabida a publicaciones de países emergentes, de Latinoamérica, del Medio Oriente, de Asia, etcétera, ¿ya? Además de las revistas que están siendo publicadas por los grandes editores a nivel mundial, editores norteamericanos, europeos, etcétera. Eh, entonces, ¿cuándo sería preferible utilizar una por sobre la otra? Eh, Siempre es preferible usar las dos, pero en algunos casos se van a obtener más resultados recurriendo a una que a otra. Por ejemplo, si se hacen investigaciones en ciencias duras, Web of Science va a ser una fuente de información eh, más valiosa, donde se van a encontrar más resultados, ¿ya?
En cambio, si es que están buscando información más sobre ciencias sociales, puede que encuentren más información en Scopus que en Web of Science, ¿ya? Y si la investigación que están realizando tiene un carácter de tipo regional, ¿ya? O más local, ahí van a encontrar más información en Cielo, ¿ya? Eso. Pero en términos generales siempre es recomendable buscar eh, en todas estas bases de datos, no solamente limitarse a una. Eh, Tal como les señalé entonces la vez anterior, para los que estuvieron presentes, les hablé de un proceso de búsqueda de modo eficiente a través de 6 fases, ¿ya? La fase más importante es la de preparación. Siempre antes de buscar en estas bases de datos hay que preparar esa búsqueda. Uno no puede llegar y enfrentarse a esta base de datos tal como lo hiciera uno, como hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, ¿ya? Es muy probable que si hacen una búsqueda tal como lo hicieron en Google, en esta base de datos no encuentren nada, o muy poco, ¿ya? Para sacarle mejor provecho a esta base de datos hay que preparar bien esa búsqueda, qué es lo que vamos a buscar, ¿ya? Y dentro de esa preparación también hay que incluir cierta información, por ejemplo, em, el inicio de sesión, registrarse en estas bases de datos, registrarse también, por ejemplo, en algún gestor de bibliografía, ¿ya? ¿Cuáles son los gestores bibliográficos que más se emplean? No sé, Mendeley y Zotero, ¿ya? O EndNote en algunos casos. Siempre es bueno irse familiarizando con estos gestores de bibliografía porque les van a ayudar después a ir organizando la información, ¿ya? Si ustedes quieren exportar lo que encuentran en estas bases de datos, pueden organizar toda esa información con un gestor bibliográfico, por ejemplo, para ayudar después el proceso de escritura, ¿ya? Cuando ustedes ya vayan a escribir un manuscrito, por ejemplo, que estén pensando publicar en alguna revista, o, por ejemplo, pensando en los estudiantes que están, por ejemplo, desarrollando su tesis. También es importante ir almacenando todo lo que encuentran, irlo organizando con estos gestores de bibliografía que les van a ayudar después a automatizar tareas que son bastante tediosas, por ejemplo, ir dándole formato a las citas y a las referencias bibliográficas de acuerdo a una determinada norma, ¿ya? Por ejemplo, la norma APA, la norma Vancouver, etcétera. Hay una infinidad de normas bibliográficas. Entonces, para no estar perdiendo tiempo aprendiendo cómo son estas normas, basta con instalar estas aplicaciones, estos gestores de bibliografía, que automáticamente van a generar las referencias. Y lo único que hay que hacer es ir alimentando estas bases de datos, estos gestores de bibliografía con información, con fuentes de información, con artículos, con títulos de libros, etcétera. ¿Y cómo se pueden alimentar? Bueno, recurriendo, por ejemplo, a Web of Science o a Scopus, ¿ya? Ya después de haber preparado bien nuestra necesidad de información, procedemos ya a hacer la búsqueda propiamente tal. Eh, y eh, este proceso, afortunadamente, se puede ir llevando a cabo mediante un ensayo y error. O sea, muchas veces uno puede eh, haber delimitado bien el tema de investigación, haber identificado, por ejemplo, bien las palabras clave, pero a la hora de hacer la búsqueda se encuentra muy poca información. O al contrario, aparecen demasiados resultados y imposible digerir toda esa información. Ahí, bueno, hay que empezar a ir refinando entonces esas búsquedas, ir eligiendo, por ejemplo, otras palabras clave o ir revisando bien qué tipo de operadores estamos empleando, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Después, eh, uno va revisando los resultados en la página de resultados para ir haciendo este chequeo, ir testeando, por ejemplo, la relevancia de los resultados. ¿Tiene que ver esto que me está mostrando la base de datos con lo que yo necesito o no? Puede que sí, puede que no. Puede que eh, haya formulado mal mi pregunta, mi búsqueda de información. Por lo tanto, ahí tengo que reformularla para que los resultados ya se acerquen más a lo que yo necesito, ¿ya? Posteriormente, ya, si es que yo encuentro algún resultado que me llama la atención, puedo entrar a ese registro, ¿ya?
para que se despliegue ya la información más completa. Por ejemplo, el resumen, esta información que yo le señalaba para ver, por ejemplo, la revista, qué tipo de revista es. A lo mejor es una publicación que me sirve mucho para lo que yo estoy investigando y me fijo en la revista. Esta revista, en qué cuartil está, a lo mejor me puede servir después yo si quiero publicar en esa misma revista. ¿Ya? Toda esa información aparece cuando uno despliega el registro. ¿Ya? ¿Qué otra información aparece? Por ejemplo, las palabras clave que emplearon los autores. ¿Ya? Porque a lo mejor esas palabras clave van a poder servir para ir complementando mi ecuación de búsqueda, la que yo desarrollé en un principio. ¿Ya? Y también aparece todo el listado de referencias bibliográficas que se empleó en esa investigación. Si es una investigación, si es un trabajo que se acerca mucho a lo que yo estoy haciendo, a lo mejor puede que en ese listado de referencias haya muchos artículos que me puedan servir también. Por lo tanto, ahí ese artículo puede servir también, como yo le señalaba, como un punto de partida para ir buscando más información. Y por último, bueno, no último, sino que ya terminando, eh, uno puede ir seleccionando los resultados que son más relevantes para mí y los voy guardando, los voy exportando, por ejemplo, a un gestor de bibliografía. ¿Ya? Y ya por último, es muy importante mantenerse al día con, con nuestra área de investigación, con lo que estamos investigando. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, generando una alerta. Yo guardo la búsqueda y le pido al sistema que me vaya alertando a través de correo electrónico cada vez que se encuentre un artículo nuevo en esa temática en particular que yo he desarrollado. Eh, de esta manera, entonces, me evito tener que estar entrando cada vez a estas bases de datos a hacer las mismas búsquedas para ver si hay algo nuevo. No es necesario hacer eso. Uno basta con que refine bien esa ecuación de búsqueda y una vez que ya la tenga bien refinada, bien ajustada, la guardo y genero una alerta. ¿Ya? En la etapa de preparación, bueno, aquí les propongo yo un ejemplo, es algo, una temática que a mí particularmente me interesa, que es el uso ético de aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, en el contexto de la educación universitaria. ¿Ya? Pero bueno, yo no puedo entrar a Web of Science y escribir esto. Uso ético de aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT, bla, 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 bla. Porque es muy probable que no encuentre nada. ¿Ya? O puede que me aparezcan 2 o 3 artículos nomás. ¿Ya? Si yo quiero que me aparezca más información, tengo que transformar este tema de investigación en algo que sea más legible para esta base de datos. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Transformando esta gran tema de investigación, transformándolo en palabras clave. Tengo que identificar entonces las palabras clave y ahí yo lo he hecho ahí, marcando en negrita lo que yo considero son los conceptos clave de esta temática. La ética, la inteligencia artificial, educación universitaria. ¿Ya? Esos son como los grandes conceptos. Entonces, eso yo lo transformo lo paso a una tablita, por ejemplo, lo que les muestro acá. Primero los términos en español, inteligencia artificial y todos los términos que yo considere que estén relacionados con ese concepto, con el concepto, por ejemplo, de inteligencia artificial. ChatGPT, LLM, Machine Learning, etcétera. Todos los conceptos que yo considere que están relacionados con la inteligencia artificial, los voy colocando acá. ¿Ya? Educación superior, otro concepto clave, ¿ya? Y todo lo que esté relacionado, todos los conceptos que estén relacionados con ese concepto. Por ejemplo, alfabetización digital, ¿ya? Ética, otro concepto clave. ¿Y qué otro concepto clave está relacionado con la ética? Por ejemplo, el concepto de integridad académica, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que hago después? Tengo que pasar estos términos al inglés, a los términos que se estén empleando en la literatura en inglés, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, estas bases de datos trabajan con toda la información indexada principalmente en inglés, ¿ya?
Lo que no significa que solamente muestren información de artículos que estén en inglés. No. Esto significa que es una exigencia que ponen estas bases de datos, que todas las revistas que estén indexadas en esta base de datos tienen que proporcionar al menos el título, el resumen y las palabras clave en inglés, independiente del idioma en que esté publicado el artículo. ¿Ya? Puede que hayan artículos en alemán, francés, español, etcétera, en cualquier otro idioma, no importa. La base de datos va a indexar esa información en el idioma original y también en inglés. Por lo tanto, si yo busco en inglés, voy a encontrar, además de los artículos que están publicados en inglés, voy a encontrar artículos en otros idiomas. No obstante, si yo busco solamente en esos otros idiomas, si yo solamente busco los términos, por ejemplo, en español, me va a arrojar solamente publicaciones en español. ¿Ya? Y puede que hayan publicaciones en otro idioma que sean muy relevantes para mi tema de investigación. Entonces yo no puedo dejar afuera ese otro universo de publicaciones que estén en otros idiomas. ¿Ya? Eso. Entonces por eso es importante, además de identificar los términos o las palabras clave en español, también identificar cuál es el término que se está empleando en inglés. En esta fase de preparación también es muy importante iniciar sesión, ¿ya? Iniciar sesión en la base de datos en sí, o sea, tengo que registrarme en la base de datos y también tengo que iniciar sesión en algún gestor de bibliografía, como los que yo les mencionaba, como en Mendeley o Zotero, ¿ya? Y ya en la búsqueda propiamente tal, algunas consideraciones, lo que yo les señalaba la vez anterior, buscar los términos en inglés. Si es que van a buscar algún término que sea compuesto, o sea, que esté conformado por dos o más palabras, ese término compuesto hay que colocarlo entre comillas dobles, para que no vaya a buscar una palabra en una parte del texto y la otra palabra en otra parte del texto. Puede que me arroje un resultado que no tenga nada que ver con el concepto que yo quiero buscar, ¿ya? En este caso, yo quiero buscar sobre inteligencia artificial, artificial intelligence, ¿ya? No quiero que busque la palabra artificial en un lado e intelligence en otra, ¿ya? Porque puede que la investigación sea de otro contexto, nada que ver, ¿ya? Siempre hay que buscar esos conceptos claves entonces, entre comillas, dobles. Y siempre hay que buscar en el campo que corresponda a título, resumen y palabras clave, ¿ya? ¿Qué operadores podemos emplear para ir combinando estas palabras clave? ¿Ya? Si yo quiero combinar dos términos, o sea, que en la página de resultados me muestre resultados que tengan ambos términos, esos dos términos o más términos, los combino con el operador AND. Por ejemplo, quiero buscar todas las publicaciones que contengan el término Academic Integrity y ChatGPT, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esa búsqueda, combinando con el operador AND, va a buscar publicaciones que tengan necesariamente ambos términos, ¿ya? Puedo también valerme del operador OR, ¿ya? ¿Qué es lo que hace OR? Va a buscar al menos uno de los términos, ¿ya? Si yo buscara Academic Integrity or Ethics, va a buscar todas las publicaciones que tengan el concepto Academic Integrity o que tengan el concepto Ethics o que tenga ambos conceptos, ¿ya? Al menos uno de los dos. Este operador es bastante práctico cuando uno quiere buscar todos los términos que están relacionados con un concepto, ¿ya? Buscar sinónimos, por ejemplo, ¿ya? Y el término not, eso es para excluir un concepto. A veces es necesario excluir conceptos para ir dejando fuera un universo de publicaciones que a mí no me interesan, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy buscando sobre inteligencia artificial, pero no me interesan las publicaciones sobre ChatGPT, ¿ya? Me interesan otro tipo de publicaciones. Por lo tanto, coloco Artificial Intelligence, not ChatGPT, ¿ya? El símbolo de truncamiento. Esto es cuando yo quiero ahorrarme la tarea de ir colocando una palabra y todas sus derivaciones, ¿ya? Por ejemplo, si busco enzim asterisco,
me va a buscar enzyme, enzymes, enzymatic, enzymic, etcétera, ¿ya? Son todos conceptos relacionados, ¿ya? Pero para evitar tener que colocar cada una de esas acepciones, yo coloco enzym asterisco y punto. Y va a buscar todas esas otras acepciones. También si es que quiero solamente reemplazar un carácter y en una posición específica dentro de la palabra, me valgo del carácter de símbolo de interrogación. Por ejemplo, WOM, símbolo de interrogación N, va a localizar publicaciones que tengan la palabra woman y woman, ¿ya? En singular y en plural. Este operador solamente funciona en Web of Science. Si lo utilizan en Scopus, por ejemplo, no les va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar a la página de biblioteca, biblioteca.pucb.cl. Bajamos acá a la sección a un clic, en la columna base de datos multidisciplinarias y pinchamos en Web of Science. Como yo estoy fuera de la universidad en este momento, me está diciendo, bueno, identifíquese, usted no está accediendo desde la red de la universidad, por lo tanto me tiene que señalar usted qué tipo de usuario es, si es docente investigador, en el caso de que tengan correo de tipo @pucb.cl, o estudiante, en el caso de que tengan el correo mail.pucb.cl. ¿Ya? Yo voy a seleccionar la primera opción porque tengo ese tipo de correo. Selecciono entonces acá el correo y si es que por algún motivo a ustedes les arroja un error en esta parte, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cerrar la sesión del correo y ahí volver a entrar, ¿ya? O antes de ingresar a la base de datos, antes de ingresar a la página de biblioteca, inicien sesión en su cuenta de correo institucional. Y ahí recién entren en la página de biblioteca y a Web of Science. Ahí dependiendo de la conexión que tengan, puede que se demore más o menos. Ahí está cargando ya la base de datos. Listo, entonces acá ya estoy dentro de la base de datos y aquí yo ya podría empezar a hacer búsquedas, pero tal como yo le señalaba anteriormente, antes de hacer la búsqueda, en la fase de preparación de la búsqueda, siempre es importante registrarse si es que no tienen una cuenta de usuario o iniciar sesión si es que ya la tienen. Entonces, yo como ya tengo una cuenta de correo asociada, voy a ingresar con esa cuenta de correo. Y ahora sí ya, puedo empezar a hacer búsquedas eh, valiéndome de todas las funcionalidades que tiene la base de datos. O sea, puedo guardar las búsquedas, puedo exportar las búsquedas, puedo generar alertas, etcétera. Cosa que no puedo hacer si es que no hubiese iniciado sesión. ¿Ya? Por eso es que es muy importante iniciar sesión antes de hacer la búsqueda. ¿Ya? Entonces, vamos a valernos de la tablita que yo había generado anteriormente para hacer la búsqueda, a no ser de que alguno de los participantes quiera proponer algún tema y lo podemos hacer el ejercicio basándonos en ese tema. ¿Ya? ¿Alguien quiere proponer alguna temática? ¿O simplemente hacemos el ejercicio con lo que tenemos preparado en la presentación? ¿Nadie se anima? ¿No? Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer la búsqueda con lo que habíamos señalado. El uso ético de la inteligencia artificial a ver, aquí hay una sobre estudio de TDAH en pez cebra. Ya. Bueno, ahí eso hay que transformarlo a palabras clave y que estén en inglés. ¿Ya? Eh, el TDAH, no sé si ese término ya esté en inglés o no. ¿Me pueden ahí señalar? Lo podemos buscar acá.
es una sigla que se emplea en inglés, ¿sí? Y lo otro, el pez cebra. Eso habría que ver cuál es el nombre del pez cebra. Aquí estoy viendo, ya, estoy buscando acá la traducción del pez cebra eh, en inglés, ¿ya? Vamos a buscar este otro término. El trastorno de déficit atencional. En inglés este es el término. Creo que la sigla es ADD, si es que me pueden corregir acá. Vamos a corroborar esta información antes de seguir. Vamos a buscar acá, estamos exactamente. ADD. Entonces, busco la expresión en extenso, entre comillas dobles, recuerden, porque cuando son conceptos compuestos hay que colocarlo entre comillas dobles. Y como yo voy a colocar también el concepto relacionado, en este caso la sigla relacionada, lo combino con el operador OR, aquí mismo en esta misma casilla. Y siempre es importante cerciorarse de que estamos buscando en el campo, en este caso topic, porque topic va a buscar en título, en resumen y en palabras clave. ¿Ya? Entonces, ese es el campo que hay que buscar. Y esto, ¿cómo combinarlo entonces con el otro concepto? Eh, pez cebra. Yo estoy acá corroborando la información. Pez cebra era... And topic zebrafish. Vamos a buscar eso. A ver si arroja algún resultado. Ya. Encontró 913 resultados. ¿Ya? Eh, se me fue la pantalla de Zoom aquí. Estábamos viendo. Parece que alguien había preguntado algo. Ah, otro tema. Si alcanzamos actividad física en persona mayor. Ya. Si que alcanzamos a hacerlo, hacemos ese ejercicio también. Ya. Ya. Acá entonces tenemos que ir corroborar que acá en la pantalla de resultados, los resultados que me esté mostrando tengan que ver con la temática, ¿ya? Eh, y afortunadamente Web of Science nos facilita esta tarea porque siempre va a resaltar las palabras que nosotros hemos empleado en la búsqueda, ¿ya? Y, por ejemplo, si me interesa alguno de estos artículos, puedo pinchar en el título para que se despliegue ya la información completa. Nicolás acá pregunta, no me deja hacer clic en Document, solo en Researches. Acabo de crear mi cuenta. Research. Ya, si te aparece eso, estás accediendo fuera de la universidad, ¿cierto, Nicolás? Ya, y te apareció la ventana de Z-Proxy y seleccionaste. Porque eso pasa cuando no identifica que tengan una suscripción a Web of Science. ¿Ya?
solamente permite buscar investigadores y no permite hacer la búsqueda temática. ¿Ya? Para evitar ese problema, siempre hay que ingresar desde la página de biblioteca, haciendo clic acá, en Web of Science. Ahí necesariamente les va a pedir que se autentifiquen para que puedan acceder a nuestra suscripción de Web of Science, que es la versión completa de Web of Science. ¿No? De hecho, acá desde nuestra suscripción nosotros podemos acceder a todos los productos que nosotros tenemos suscritos con Clarivate Analytics. Por ejemplo, el Journal Citation Report, que es una base de datos solamente, que es el ranking para buscar el factor de impacto en las revistas. El Essential Science Indicator. Todas estas son suscripciones que nosotros tenemos ah, con Clarivate Analytics, que solamente se pueden acceder cuando uno ingresa a través de la página de biblioteca y autentificándose con el Z-Proxy o ingresando, por ejemplo, desde dentro de la universidad. Entonces, si ingresan fuera de la universidad, recuerden siempre identificarse con el Z-Proxy. ¿Ya? Eso, perfecto. Ahora dice Nicolás que sí pudo acceder. Excelente. Ya. Bueno, como yo les señalaba, acá yo pinché en un registro en particular y ya quiero ver más información sobre la revista. Yo pincho en la revista y me aparece acá, por ejemplo, lo que yo les señalaba, el Journal Impact Factor. Eh, Nicolás dice, tuvo que salir de la sesión y volver a ingresar desde la página web. Perfecto, claro. Eso es lo que habría que hacer en el caso de que no les aparezca toda la información. Esta es una revista que tiene un factor de impacto 9,8. Bueno, eso es mucho o poco, no se sabe. Pero afortunadamente acá dice, ya, en la categoría Environmental Sciences, está clasificado, está rankeado en el puesto 26 de 274, que lo ubica en el cuartil 1. Es una revista entonces de alto impacto dentro de la categoría. ¿Ya? Perfecto, también le resultó al profesor Saavedra. Eso, y bueno, como yo le señalaba, desde acá también se puede acceder al listado completo de referencias bibliográficas que se emplearon en esta investigación, por si quieren buscar algún artículo relacionado. Y si es que el artículo eh, aparece con el título subrayado, o sea que se puede pinchar, que está con el hipervínculo, significa que ese artículo también está indexado en Web of Science. Por lo tanto, yo podría ingresar acá y me va a desplegar el registro completo de ese artículo en particular. ¿Ya? En los casos en que no aparezca información es porque esa información no está indexada en Web of Science. Lo que le señalaba anteriormente, pregunta acá si Elsevier y Web of Science comparten revistas. Elsevier, con su producto Scopus, indexa un volumen de revistas que es mayor que Web of Science, tiene más títulos que Web of Science, pero no tiene todo lo que está en Web of Science. Hay un conjunto de revistas que solamente están disponibles en Web of Science, que no están en Scopus de Elsevier, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Por eso que yo le señalaba que es importante hacer búsquedas en ambas bases de datos, ¿ya? Ir haciendo el contraste, ¿ya? La comparación entre qué es lo que me aparece en una base de datos y qué es lo que me aparece en la otra. Porque es muy probable que encuentren información en una que no esté en la otra. Y una vez que ya hemos, por ejemplo, identificado las publicaciones relevantes, por ejemplo, podemos ir filtrando acá. Yo quiero solamente artículos de investigación y artículos de revisión. Yo los filtro acá. Refinar. También puedo refinar eh, por temática o, por ejemplo, si quiero que me muestre solamente las que son de acceso abierto, las que son gratuitas. ¿Ya? Podría seleccionar toda All Open Access, pero no es recomendable. Si quieren cerciorarse de que sea solamente las que son gratuitas, les recomiendo que seleccionen Gold y Gold Hybrid. Estas son las únicas que son gratuitas propiamente tal, ¿ya? Que van a poder acceder a la versión final del artículo de manera gratuita. ¿Ya? O podrían, por ejemplo, vamos a
quitar esta opción. Podemos filtrar por idioma o por editor, ¿ya? Editorial. No, perdón, editoriales publishers, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero acceder solamente a lo de Elsevier, Wiley, Springer, MDPI, ¿ya? Que yo sé que tengo acceso a esa, entonces la refino, ¿ya? ¿Cómo acceder entonces al texto completo? Recuerden que estas bases de datos no son a texto completo, ¿ya? No, acá, si yo quiero acceder al texto completo, tengo que saltar a la editorial, pero afortunadamente en estos casos, la base de datos, en este caso Web of Science, me muestra este enlace que dice Full Text at Publisher. Entonces yo pincho acá, me abre la página de la editorial, en este caso Science Direct, que es la plataforma de texto completo que tiene Elsevier, y desde acá yo descargo el PDF, porque como yo les señalaba, nosotros tenemos acceso a las revistas de Elsevier. Eh, no al 100%, pero a una colección importante de revistas de Elsevier, ¿ya? Pinchamos en View PDF y accedemos acá al texto completo, ¿ya? Perdón. Em, y después también yo puedo exportar esta información si es que yo quiero, por ejemplo, incorporarla en un gestor de bibliografía. ¿Cómo se hace? Uno marca las referencias que quiera y pone exportar. Si yo quiero exportar, por ejemplo, a Mendeley o a Zotero, tengo que seleccionar esta opción, RIS. O también puedo exportar al gestor de bibliografía propio de Web of Science, que es EndNote, ¿ya? O EndNote, nosotros tenemos acceso a la versión online de EndNote Online, pueden exportarlo ahí. Pero si es que ustedes han suscrito la versión, han comprado el EndNote en la versión de escritorio, podrían exportarlo con esta opción de acá, ¿ya? Yo no tengo el EndNote de escritorio, pero sí tengo, por ejemplo, Mendeley y también tengo Zotero, entonces lo puedo exportar con ese formato, entonces, formato RIS. Lo exporto, lo guardo en alguna carpeta, por ejemplo, lo voy a guardar acá. Y después yo voy a mi gestor de bibliografía e importo esa información. Vamos a abrir entonces acá. Acá tengo Mendeley. Vamos a esperar que abra. Y aquí me abrió, perdón, aquí me abrió Mendeley. Vamos a borrar esta información. Y voy a importar lo que yo acabo de exportar de Mendeley, que este es archivito que me guardó en formato RIS. Y ahí me importó las tres referencias que yo seleccioné, ¿ya? Y desde acá entonces yo puedo, por ejemplo, instalar el complemento para Word y puedo empezar a trabajar con estas referencias haciendo citas y referencias de manera automática, ¿ya? Pero esto es parte de otro taller, el taller que vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo acá ya, ¿cómo generar una alerta? Yo quiero mantenerme al día, entonces, por ejemplo, respecto de esta temática, pincho acá, Create Alert. Eh, ADD en Zebrafish. Crear alerta. Ok. Entonces ahí, cada vez que encuentro una publicación nueva en esa área, me va a enviar un correo electrónico con las últimas publicaciones. Y de esa manera ya tengo entonces completado todo este ciclo de fases que yo les señalaba, ¿ya?
Bueno, debido al tiempo, lamentablemente no vamos a poder hacer más ejercicios, pero me habría gustado haber hecho más ejercicio con los que me habían propuesto ahí en el chat, pero en honor al tiempo, dejamos hasta acá el taller. No sé si hay alguna duda o consulta. em, ¿Quedó todo claro? Antes de finalizar, entonces, eh, les voy a pedir que coloquen en el chat su correo electrónico para hacerles llegar la grabación y yo también les voy a compartir un enlace a una encuesta para que vayan evaluando este taller y si quieren ahí en esa encuesta también pueden proponer más temáticas que quisieran ver en estos talleres que estamos nosotros impartiendo mes a mes en biblioteca. Em, Eso. Les agradezco a todos la participación y esperamos verlo entonces en futuros talleres. Los próximos talleres, por lo menos los que voy a estar dictando yo, tienen que ver justamente con esto último que vimos sobre los gestores de bibliografía, cómo valernos de estas bases de datos para ir alimentando estos gestores de bibliografía y ir facilitando el trabajo de la escritura, de ir generando manuscritos de manera un poco más eficiente, más rápida, haciendo citas y referencias de manera automática. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y que tengan todos una muy buena tarde.